Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el wifi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo me llamo Lidia, trabajo en CETIC Centro Tecnológico, y por ahí está Carolina, compañera también, es de FADE. FADE y CETIC coordinamos este proyecto, que es un proyecto pensado pues para que, bueno, yo supongo que ya sabéis que el mercado laboral actual y el futuro, porque todas las previsiones nos indican que se va a decantar muchísimo por los perfiles tipo STEM, los que tienen que ver con las ingenierías, con la tecnología, con las matemáticas. En esto hay trabajo y cada vez lo va a haber más. Sin embargo, la juventud, los jóvenes y sobre todo las chicas, pues cada vez os decantáis menos por este tipo de estudios. Y claro, luego eso, pues en el futuro, pues puede, ya en estos momentos ya existe ese problema y se va a agravar más porque al final no hay perfiles formados en estas materias y sin embargo sí tenemos muchos otros en otro tipo de, más vinculadas a las humanidades. Dicho esto, aquí nosotros tenemos muy claro que cada uno tiene que elegir aquellos estudios que le gusten, sean de ciencias, sean de tecnología, sean de humanidades. Hay que hacer lo que a uno le guste. Pero lo que sí queremos es que tengáis información y que elijáis de una manera informada. Y hay bastante desconocimiento con respecto a determinados perfiles profesionales, sobre todo aquellos que tienen que ver con las ingenierías. Por eso queremos que tengáis un poco más de información sobre todo esto y que penséis que luego en el futuro hay que hacer algo que nos guste, pero también hay que intentar compaginar eso con un mercado laboral en el que tengamos hueco. ¿Vale? El proyecto se desarrolla gracias a entidades y empresas que lo patrocinan, y no solamente eso. Por ejemplo, hoy tenemos a Melania, quien va a ser la ponente de hoy, que no solamente patrocina, sino que además, pues Melania, de una forma desinteresada, está hoy aquí para tratar de eso, de que tengáis un poquito más de información de lo que hace, por ejemplo, una ingeniera o bueno, determinadas cosas que veréis con su presentación, ¿vale? Sé que vosotros sois los que vais a estar también en el concurso de proyectos innovadores, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no sabe mucho todavía. Vale. En cualquier caso, esperemos que nos veamos allá por junio, muchos de vosotros, espero veros en el evento de clausura del proyecto, que será en Oviedo, en el espacio Circus, el 7 de junio. Vale. Y ya os contarán más cosas. Ellos saben que esto es un premio estar aquí y después de esto les explicaré el resto de las fases. Vale. Os presento también a Marta, que es compañera mía en CETIC. Bueno. Y nada más, os dejo con Melania y ella ya os cuenta todo. Muchísimas gracias, Melania. Vale, gracias, Lidia. Nada, pues como decía Lidia, yo soy Melania, trabajo en EDP, soy ingeniero informático del siglo pasado, es decir, yo me licencié en el año 99 y todos los que trabajamos en tecnología normalmente se requiere que estemos un poco al día, por lo tanto, permanentemente hacemos formaciones, hacemos certificaciones, ¿vale? Porque la tecnología, como ya sabéis, pues va a toda pastilla y necesitamos estar un poco al día. Entonces, en la presentación de hoy, que hemos titulado
Contar un poco de historia, desde hace unos años para acá, cómo han evolucionado los datos y la ciencia de datos y la tecnología, y os voy a hablar por qué llamamos al dato un activo estratégico, ¿vale? Es algo intangible, pero es algo con lo que podemos hacer muchísimas cosas, y de hecho vosotros sois algunas veces sufridores y también beneficiarios de los datos que se accionan y que se utilizan como un activo estratégico. Os voy a contar un poco de historia y lo vamos a ver a través de unos trailers de películas, ya me diréis si alguna la conocéis. Os voy a contar así en general un poco los conceptos, cuáles son las aplicaciones cotidianas del día a día, que muchas, como digo, ya las conocéis y las vivís, aunque no seáis muy conscientes, qué estudios y qué alternativas académicas hay, sobre todo de cara a universidad y a estudios ya superiores, y luego vamos, si nos da tiempo, a dedicar un pequeño capítulo de las chicas en tecnología, ¿vale? Aquí veo muchísimas chicas y seguro que me encantará dentro de unos años que haya muchas que habíais hecho tecnología. Vale, entonces, bueno, pues vamos a ver un poco de historia a través del cine. Esta guerra no la estamos ganando. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición. Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Todos piensan que Enigma es indescifrable. Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza. Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella? No lo sé. 3, desde que iniciamos esta conversación. Les presento al señor Turing. Si tuviéramos que trabajar juntos, me temo que estos hombres solo me retrasarían. Era muy popular en el colegio, ¿no? Estamos escasos de personal. Pues pediremos más personal. Tienen 6 minutos para terminar la tarea. ¿Acaso es posible? No, yo tardo 8. 5 minutos y 34 segundos. Ha dicho que lo hiciéramos en menos de 6. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra. Oh. Sabe, para que funcione el numerito del genio irascible, uno tiene que ser un genio. Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante. ¿Conocíais a alguien esta película? Bueno, pues Alan Turing fue un genio británico de la lógica y criptógrafo y ayudó a descifrar el código Enigma, que era el que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho la Segunda Guerra Mundial se ganó por esto. Este tío se dice que es el que inventó el primer ordenador, pero estamos hablando de 1940. Los datos eran los que eran, todo era muy analógico, la información no estaba digitalizada como ahora y los medios tecnológicos no existían. Todo ese maquinón que habéis visto ahí era algo muy mecánico que él estaba construyendo, ¿vale? Y es un hecho real. Hay equipos ricos y hay equipos pobres. Y después hay 30 metros de mierda y en el fondo nosotros. Bienvenido a Oakland. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta. No puedo competir con una plantilla de 120 millones. Tenemos que pensar diferente. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir. ¿Quién es el nene? El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto, díselo. ¿Quieres que hable? Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los As de Oakland. No se puede construir un equipo por ordenador, Billy. Renovarse o morir. Bueno, pues esta película, que es Moneyball, es del año 1990, también es una historia real y es un entrenador que coge un equipo de béisbol, los As de Oakland, que van fatal, que van a bajar de categoría, y con un chaval que es matemático y con la tecnología que había entonces, que era infinitamente peor que la que tenemos ahora, lo que van construyendo es a través de modelos matemáticos la configuración de un equipo de jugadores que valen en teoría poco, pero que él consigue que sean un equipo ganador. Y aquí decimos 20 años, no 30 años después, ahora, esto los que sois seguidores de fútbol lo habréis visto, se escanean, de hecho los jugadores de fútbol, muchos llevan sensores en el cuerpo y todo eso va midiendo, va generando datos sobre la velocidad a la que chutan, el movimiento que hacen en los campos y todo eso genera una información que luego se analiza y que luego valora y de ahí también pues están los cachés de los jugadores y el encaje que tienen en los equipos, no solamente en fútbol sino también en básquet. ¿Cómo es que un programador va a reunirse con el presidente de la compañía? Me tocó en un sorteo. Ni siquiera la junta directiva tiene acceso directo a él. Este es tu pasaporte al éxito.
Encantado, Nathan. Lo mismo digo, Caleb. ¿Podemos ser colegas y olvidar el rollo jefe-empleado? Salud. Este edificio no es una casa, es un centro de investigación. Si la prueba es superada, estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. ¿Estás construyendo una inteligencia artificial? Hola. Hola. Nunca había conocido a gente nueva. ¿Y tú? A nadie como tú. Es fascinante. La verdadera prueba es mostrarte que es un robot y ver si aún crees que tiene conciencia. ¿Quieres ser mi amigo? Por supuesto. ¿Sería eso posible? ¿Por qué no iba a serlo? ¿Nunca has salido de este edificio? ¿Podríamos ir juntos? ¿La programaste para que coqueteara conmigo? ¿Te sientes atraído por mí? Si mientes, yo lo sabré. No. Mentira. Está fingiendo que le gustas. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Crees que puedo ser desconectada? La decisión no es mía. ¿Por qué lo decide alguien? Bueno, pues esta película es Ex Machina, que es de 2015, ¿vale? Y esto es un poco la evolución que hemos visto a lo largo del tiempo. Y si es ciencia ficción, en 2015 era muy ciencia ficción. Hoy en día no lo es tanto. No sé si conocéis ChatGPT. ¿Conocéis alguno ChatGPT? Sí, sí. No sé si los profes lo conocéis, pero esto es una revolución en los últimos meses. Hace aproximadamente un año nadie creía que íbamos a llegar a una inteligencia artificial como la de ChatGPT. Y esto dicen, acordaros de ahora, de este año, porque esto dicen que va a ser la gran revolución a futuro. Es lo que más se parece a lo que en 2015 se veía ya como un avance bárbaro, y ChatGPT está programado leyendo y tragando toda la información que hay en Internet, más nutriéndose de todo lo que interactuamos los seres humanos con esa máquina. Tiene capacidad, si no lo habéis probado, de hacer cosas maravillosas, y alguien que te habla en tu propio idioma, en lenguaje natural, y cualquier cosa que tú preguntes es respondida de una forma bastante clara. Aclara todas las dudas y bueno, se han hecho muchas pruebas y suele ser muy habitual encontrarte casos en los que se expone uso de ChatGPT para muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, nosotros hicimos una prueba para que ese sistema nos redactase el recurso de una multa. Le dijimos, oye, nos ha pasado esto, hemos aparcado mal, nos han echado una multa, y entonces el chat nos dice, mira, tienes que ir a este ayuntamiento, tienes que levantar un recurso, y le decimos, oye, ¿nos puedes redactar tú el recurso? Dame estos datos. Tú le das los datos y la máquina te redacta tu recurso, tú presentas esa multa, y esa multa nadie sabe si la has escrito tú, si la ha escrito una máquina, porque lo hace perfecto. ¿Vale? Y ese es un futuro que todavía no se sabe muy bien lo que depara, pero desde luego apunta a hacer cosas fantásticas. Entonces, si repasamos un poco esto que hemos visto, en 1940 era la tecnología al principio, os decía que era todo muy mecánico, que había muy pocos datos, y si lo traemos a esto que veis aquí en morado, donde hablamos como por compararlo, contrastarlo con qué pasaba con los teléfonos entonces, en España, en esa época en la que Alan Turing, que además no os he dicho, pero Turing sigue siendo famoso, hay una cosa que se llama el test de Turing, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que consiste en hacer una prueba para identificar lo que estaba haciendo este chico al final, si eres capaz de discernir si una persona con la que estás hablando es una máquina o es una persona de verdad, ¿vale? En aquel entonces, en España, se instalaba la primera cabina telefónica, no había teléfonos en las casas, ¿vale? Se había creado unos pocos años antes la primera empresa de telefonía en España, y estábamos hablando de que en este país estábamos en el primer año de posguerra. En 1990, cuando hemos visto la película de Moneyball, cuando empiezan a contratar a los jugadores para hacer el equipo ganador, empieza la revolución de los sistemas, ya empieza a haber máquinas, no sé si las habéis visto, eran unas pantallas enormes con mucho culo, las pantallas se veían en blanco y negro o en un formato en el que no existía Windows. Y algunos profesionales de alto nivel utilizaban móviles que iban en un maletín, ¿vale? Grandes directivos o gente muy importante, pero nadie usaba teléfono móvil, el móvil no estaba por la calle, llegó unos años más tarde. Y de hecho el que empezaba a utilizar un móvil le daba hasta vergüenza ir con él por la calle, ¿vale? En 2015 ya hablamos de la Ex Machina, de la máquina de inteligencia artificial, ya existen muchos datos y enseñamos a las máquinas a utilizarlos y a ser inteligentes, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí ya con el móvil en esta época? Ya todo el mundo tiene un móvil personal y ya es que no somos nadie sin el móvil. Si un día te dejas el móvil por ahí, estás vendido. ¿Qué pasará en 2050? Pues no lo sabemos, porque esto crece de manera exponencial. Sabemos que lo que os he contado, la inteligencia de ChatGPT
va a ser clave. ¿Y qué más podemos hacer con el móvil? Pues no lo sabemos, a lo mejor ni siquiera hay móviles y hay otra cosa que todavía no somos capaces de intuir. Vamos a hablar de conceptos y aplicación. ¿Vale? Los datos se dice que son el petróleo del siglo XXI. ¿Vale? Y aquí hablamos de dos conceptos a nivel tecnológico relacionados con los datos, el Big Data y la ciencia de datos. El Big Data, por diferenciarlo de la ciencia de datos, es la generación de los datos y su procesamiento masivo. ¿Vale? Las redes sociales generan muchísima información, eso se guarda en servidores, se guarda en grandes bases de datos, el comercio electrónico, todas las transacciones que se producen en Internet, la digitalización de la administración pública, de las empresas, ¿vale? Somos una máquina mundial en todos los aspectos de generar datos por ahí, ¿vale? En el mundo, que sepáis que se generan al día 2,5 billones de bytes de datos. Y la ciencia de datos es la aplicación de técnicas científicas matemáticas para explotar todos esos datos y sacarles algún tipo de rendimiento. Big Data, para que os hagáis una idea, fijaros, desde el origen de los tiempos, desde la prehistoria hasta el año 2003, tenemos 5 exabytes, que son, creo que son 1 millón de gigas. ¿Vale? ¿Sabéis lo que pesa una película? Una película así de alta definición puede pesar 1 giga, una canción 6 megas más o menos. Eso es todo el volumen de datos que se generó en toda la historia hasta 2003. Solamente en 2012 se multiplicó por 500 esa información. Y desde 2012 hasta 2015 cada año se fue multiplicando por 3. ¿Vale? Y si veis aquí el Big Bang del Big Data, cómo ha ido evolucionando de 2010, 2015, 2020 y la previsión que hay para 2025. Vale, ¿qué hacemos con todos esos datos? Trabajarlos desde la ciencia de datos. Entonces, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, se van a nutrir de todos esos datos que estamos procesando y que estamos guardando. Y muchos de vosotros ya habéis oído hablar quizá de redes neuronales, de algoritmos que recomiendan contenidos. Si no lo habéis oído hablar, ahora os voy a dar unos ejemplos y lo vais a entender muy claro. No es magia, es matemática aplicada, ¿vale? Se les da a los sistemas y se hace programación unos datos y con un objetivo a optimizar, y las máquinas van entrenando, van testeando, van probando hasta que son capaces incluso de hacer predicciones y previsiones sobre datos con los que no habían entrenado y que no conocían. ¿Vale? Por ejemplo, cuando hablábamos de recomendaciones, cuando encendéis Netflix y os aparece en un panel las recomendaciones de películas que te van a gustar, eso es un sistema de recomendación, eso es una ciencia de datos, una inteligencia que está por detrás y que está analizando cuáles han sido vuestros movimientos, las películas que habéis visto, las que han visto personas que se parecen a vosotros respecto a vuestros gustos, y esa máquina lo que está haciendo es intentar generar contenido para que vosotros los consumáis, ¿vale? Porque eso es donde está su negocio. Eso de ahí arriba que tenéis es lo que os estaba contando, eso es Netflix, cómo funciona con esa inteligencia por detrás. Esto que veis aquí es el recomendador de música de Spotify, funciona exactamente igual. ¿Vale? Y lo que veis aquí, esto ya lo conocéis, ¿no? ¿Esto qué es? Instagram, ¿no? Y en Instagram hay una cosa que solemos decir, sobre todo a la gente joven, para que seáis conscientes, todos los productos de este estilo, en los que hay generación de contenido, sabéis que los grandes influencers les pagan por hacer publicidad de los productos, toda esa información al final genera un negocio por detrás, aunque vosotros no estéis pagando nada como usuarios. Se dice que cuando utilizáis un servicio de este estilo y no pagáis nada, es que el producto sois vosotros, ¿vale? El objetivo sois vosotros. Alguien quiere vender algo y conseguir que vuestro instinto o vuestro interés esté concentrado en algo que se quiere vender, ¿vale? Y de esto no pasa nada, es lo que hay, pero hay que ser consciente. Vale, y ahora os voy a hablar un poco de la aplicación en una empresa. Yo, como os decía, trabajo en EDP. EDP es una empresa de energía, ¿vale? Que en España tiene sede principal en Oviedo. Es una empresa internacional y es integrada. Esto significa que tenemos generación de energía, distribución, que son los tubos y los cables por los que circula la energía o el gas, y tenemos comercialización, ¿vale? Y todo esto está integrado en un gran grupo que es EDP, y estamos presentes pues, en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Portugal, que está la matriz, en Bélgica, bueno, en un montón de países. Yo concretamente trabajo en el sector comercial, en lo que se llama retail, ¿vale? Venta de servicios y de energía. Y entonces, ¿qué es lo que trabajamos nosotros? ¿Qué vendemos? Energía y servicios vinculados a la energía. Solar, que son los proyectos de instalación de paneles fotovoltaicos, movilidad eléctrica, que no son los coches, nosotros no vendemos coches, lo que vendemos son los puntos de recarga donde se recarga un vehículo eléctrico, y proyectos de hidrógeno, ¿vale? Transformación para generar energía más sostenible.
Para nosotros, para una empresa como nosotros, ¿dónde están los datos que os contaba que tenemos grandes volúmenes de datos? Pues nosotros tenemos sistemas internos, sistemas informáticos en los que se hace facturas, se guardan datos de clientes, se guardan datos de consumos. Eso es lo que se llaman los sistemas transaccionales, que son internos a la empresa. Y eso genera diariamente muchísima información. Tenemos 2 millones de clientes, tenemos puntos de suministro, que son los puntos donde están los contadores, hasta donde llega la energía o llega el gas. Tenemos 46 millones de facturas, 6 millones de contactos, ¿vale? Y todo eso va creciendo y va creciendo. Cada día se generan nuevas facturas, nuevos movimientos, cobros. Toda esa información está en nuestros sistemas internos y la tenemos que explotar y de ahí tenemos que sacar información. Y como decíamos al principio de la presentación, utilizar todo eso como un activo estratégico para el negocio de una empresa como esta, que es de energía, como os decía. Pero tenemos muchas más fuentes de datos que no están en nuestra propia empresa. En España, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia publica para todas las empresas energéticas todos los puntos de suministro que hay en el país, que son 28 millones de puntos de suministro que consumen electricidad, 8 millones de puntos de gas, 648 millones de registros de consumo mensual, ¿vale? Esa información es accesible para los que comercializamos energía para que podamos trabajar y para que podamos competir libremente en el mercado. También tenemos información del INE, del Instituto Nacional de Estadística, donde hay información del catastro, que no sé si sabéis lo que es, pero es una grandísima base de datos de todos los inmuebles y edificios que hay en todo el país, ¿vale? Tenemos información de telegestión, que estos son los contadores, desde unos años para acá. No va un señor, no sé si lo habéis visto en algún momento, antes iba un señor que era el tío que contaba y apuntaba el volumen que se había consumido en tu casa y con eso luego la empresa genera una factura. Ahora no, ahora es telemático, ahora cada 15 minutos los contadores mandan una señal con la lectura de lo que se está consumiendo en cada casa. Entonces todo eso genera millones y millones de registros de datos, ¿vale? Y por último, otro punto de entrada de datos son las menciones en las redes sociales. Todo esto, la mayor parte de las empresas, las que tienen cierto músculo también para trabajarlo, trabajan la recogida de los datos que se producen en las redes sociales y las menciones que se hacen, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, a EDP. Y ahora os voy a hablar de algún proyecto concreto. Proyectos tipo movilidad. Pues yo os decía que uno de los negocios de EDP para comercializar son los puntos de recarga de vehículo eléctrico. Entonces, los puntos de recarga, el día que tengáis un coche eléctrico, lo tengáis que recargar, vais a ir como una gasolinera, llegáis a un punto de recarga, lo enchufáis y pagáis con la tarjeta lo que cueste la energía que vais a recargar en el coche. Entonces, ¿qué ocurre? EDP tiene un negocio ahí y tiene que identificar dónde va a instalar puntos de recarga para que sean lo más rentables posible, porque si vamos a instalar un punto de recarga en una esquina de Gijón, pues probablemente no va a parar nadie y por tanto vamos a hacer una instalación y una inversión para que no le saquemos ningún rendimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Con datos, vamos a traernos datos de censos, de demografía, de población, de habitantes, de viviendas, de parcelas y usos de suelos, para que podamos enseñarle a un sistema, decirle, mira, por aquí pasan muchos coches, esto es una zona comercial, vive mucha gente, hay mucha densidad de tráfico, vamos a ver si otros tienen cargadores instalados ahí y vamos a enseñarle a una máquina a que con toda esa información, utilizando diferentes algoritmos matemáticos y ciencia de datos, prediga si instalar un punto de recarga en este punto o en este punto es más o menos rentable, ¿vale? De manera que el negocio de una empresa como EDP va a ser que la máquina nos diga dónde debería instalar un punto al que voy a sacar máximo rendimiento. Otro proyecto tipo es el solar autoconsumo. Ya sabéis que ahora estamos intentando todos evolucionar hacia un sistema de consumo de energía más sostenible y por tanto uno de los principales proyectos es la instalación de paneles fotovoltaicos en los tejados. No sé si alguno tenéis, pero para poder instalar paneles tiene que cumplirse muchas condiciones. Que el tejado esté hecho de un material que sea útil, que haya irradiación suficiente, de manera que esa instalación, que es bastante cara, se pueda amortizar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aportar nosotros aquí? Lo que vamos a hacer es tratar con unos sistemas que se llaman Deep Learning, imágenes, por ejemplo, de Google, que lo habréis visto alguna vez, se ven las imágenes de Google, te puedes acercar bastante y se ve bastante información. Con eso le vamos a enseñar a una máquina a identificar de una imagen cuáles son superficies de tejado, le vamos a enseñar a que sepa qué inclinación tienen esos tejados, y le vamos a enseñar a que vea si hay sombras que tapan ese tejado, por lo tanto a las que no llega la luz del sol, y cuál es la orientación. Y con esto la máquina nos va a decir, en este tejado debería ir o se podrían instalar estas placas, generarían esta energía, el coste sería este y el plazo de amortización sería este. De manera que nuestras fuerzas comerciales sepan a dónde tienen que ir a vender y dónde es posible y dónde no instalar paneles, ¿vale?
Otro proyecto también interesante es el que os contaba de monitorizar lo que pasa en las redes sociales. Todo lo que vosotros hacéis también en redes sociales lo está monitorizando alguien. Si no es porque alguien pretende generar cierto interés en vosotros para venderos algo, es para monitorizar qué es lo que opina la gente, pues como os voy a enseñar aquí, sobre lo que se está haciendo en una empresa. Y en este caso nosotros lo que hacemos es recoger datos de las redes sociales sobre los comentarios y sobre lo que opinan las personas. De manera que hacemos unas nubes de datos para que sepamos en positivo qué menciones se hacen sobre lo que está haciendo EDP, para que sepamos también en negativo qué es lo que la gente está diciendo y en qué tendríamos que mejorar, porque se está corriendo, hay una corriente de información sobre, por ejemplo, que hay contratos fraudulentos, ¿vale? Y esto, por ejemplo, estaba vinculado hace unos años, cuando ahora en España no se puede hacer una cosa que se llama el door to door, que es ir por las casas llamando y vendiéndote un contrato de energía, pero hasta hace unos años sí. Y entonces ocurría que muchas veces esos canales de ventas, para intentar contratar, porque les pagaban por comisión, pues entraban a tu casa, te llamaban y te contaban una mentira. Y entonces tu contrato era un fraude. No te estaban diciendo ni quiénes son, ni siquiera estabas firmando a alguien o a alguien mayor, que igual no se enteraba muy bien. Y esta era una información que salía aquí, de manera que si esto nos estaba ocurriendo a nosotros con nuestros canales door to door, tendríamos que hacer algo para que no continuase ocurriendo, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, en este gráfico donde se van analizando en una línea temporal menciones, y de manera que nosotros vemos pues, que en un pico en 19 de enero hay un pico de menciones a Iberdrola, porque un tal Nadal dice que la luz va a seguir creciendo. En el 21 de febrero, La Luz saca una tarifa donde regala 1 hora de luz al día para las personas mayores, entonces hay otro pico, y eso se va monitorizando. De esa manera nosotros vamos viendo lo que opinan de nosotros y también lo que está haciendo un poco la competencia, ¿vale? Para que os fijéis que lo que hay en las redes sociales, lo que comentáis y lo que hacéis, en este caso es energía, pero se utiliza para muchísimas cosas. Luego nosotros todos los años en EDP cogemos a 3 personas en prácticas en nuestro área de ciencia de datos. Entonces estas personas en prácticas normalmente están en el último año de carrera y suelen venir con el interés de hacer su TFG, que es su trabajo de fin de grado, con nosotros. Y en este caso os traigo un ejemplo de un proyecto que estamos haciendo con una persona que está en prácticas con nosotros, con su TFG, y lo que va a hacer es analizar con teoría de grafos, que no sé si lo habéis escuchado o habéis visto algo así, si para EDP sería rentable subvencionar o pagar parte de instalaciones fotovoltaicas en tejados de empleados o subvencionar parte de un vehículo eléctrico para que se pueda ver si la influencia de estos empleados tiene efecto sobre sus vecinos y sobre su entorno, ¿vale? Y si eso genera un negocio rentable o no. Otros ámbitos de aplicación profesional, pues fijaros, es que ya en todos los ámbitos profesionales se generan datos. Por lo tanto, hagáis lo que hagáis, estudiéis lo que estudiéis, la recomendación es que hagáis algo optativo o por lo menos os intereséis por la ciencia de datos, porque ya en todos los trabajos hay ciencia de datos por detrás y se generan muchísimos datos que se tienen que explotar. En medicina, por supuestísimo, y lo tenéis muy fácil para reconocerlo cuando ha ocurrido el COVID, todas las pruebas que se estaban haciendo sobre las vacunas, sobre los datos de los afectados, sobre cómo se iban difundiendo la enfermedad, todo eso era tratamiento de datos. En biotecnología, muchísima información. En industria 4.0 ya todas las fábricas tienen sensores y tienen máquinas que generan datos y por tanto hay modelos muy sencillitos de los más normales que lo que hacen es predecir de qué manera hay que intervenir en una máquina porque previsiblemente a un porcentaje altísimo en los próximos 5 días se va a estropear. Eso es lo que se llama el mantenimiento predictivo. Y bueno, pues en banca también, incluso en Derecho, en Estados Unidos hace unos meses se celebró el primer juicio en el que no había un juez, el juez era una máquina, ¿vale? Y le había enseñado, esa máquina se ha aprendido todas las leyes, toda la aplicación y de una manera muy objetiva porque es una máquina y en teoría no debería tener ninguna inclinación de ningún tipo o debería estar resuelto su posible sesgo de personal respecto a las decisiones que toman, pues es lo que empieza a funcionar. En logística, en almacenamiento, por ejemplo, Amazon funciona con datos, de hecho no tiene otra cosa, los almacenes donde guarda, pero su funcionamiento, sobre sus recomendaciones, sobre sus ventas, sobre la gestión logística que se hace, está basada plenamente en datos y en ciencia de datos. En deportes igual, lo que os he contado de fútbol y del básquet y en marketing digital, también lo que os he explicado de que todas las redes y todo lo que veis tiene al final un objetivo sobre influenciar de alguna manera para que compráis, para que adquiráis o para que tengáis una preferencia por el interés económico probablemente de alguien, ¿vale?
cuando hablamos de empresa, también habrá muchas influencias que tienen otros objetivos mucho más saludables. Estudios y alternativas académicas. Bueno, pues para la ciencia de datos y la informática, la mayoría de las universidades ya tienen asignaturas concretas dentro de las carreras tradicionales y tienen también carreras específicas que están relacionadas con esto. Ciencia de datos e inteligencia artificial es un grado específico, ¿vale? Que es de reciente creación y que tiene muchísimo potencial. Ingeniería informática es un grado más generalista, ¿vale? Que te prepara para ejercer múltiples perfiles relacionados con ingeniería y luego el sector será el que corresponda. Ingeniería informática más ADE es un doble grado que combina conocimientos de informática con el mundo de las empresas, ¿vale? Hay otras alternativas como matemáticas, que son grados más generalistas, ¿vale? Que permiten dominar conocimiento más teórico, y aquí en la parte del modelado y los algoritmos, pues quien estudia matemáticas tiene un conocimiento mucho más profundo. Ingenierías químicas, electrónicas, físicas y grados de otro tipo como medicina, biología, enfermería, física, etcétera, es lo que os digo, probablemente el contenido principal no está basado en ciencia de datos ni en datos, pero es seguro que en lo que sea que vais a trabajar os va a tocar de alguna manera más o menos intensa. Respecto a los idiomas, en este ámbito, imprescindible inglés, ¿vale? Seguramente estaréis todos estudiando inglés en el colegio y probablemente como extraescolares también. No se trata solo de que tengáis un título, que eso está bien, sino de que con el tiempo vayáis trabajando poco a poco en que no perdáis la fluidez que hayáis ganado y si no la habéis adquirido todavía, pues que la podáis adquirir. Y para eso hay un montón de opciones, ¿vale? No se trata tampoco de perpetuarse en academias ni de sufrir eternamente aprendiendo. Podéis de vez en cuando utilizar versión original en inglés, que os he oído un montón. Por ejemplo, en Portugal, que no se doblan las películas como en España, ellos tienen muchísima más facilidad que nosotros para hablar en inglés, ¿vale? Hay otras opciones como Interrail. No sé si he visto por ahí, me ha parecido por aquí por el colegio ver una imagen de Interrail o no. Ha sido otra cosa igual. Bueno, pues Interrail es para cuando seáis más mayores. Sí, Erasmus sí que he visto, sí. Cuando seáis más mayores, Interrail es algo muy habitual que hacen los chavales cuando terminan el último curso de bachiller antes de ir a la universidad, y es un programa en el que se sacan unos billetes que permiten montarte en todos los trenes de Europa, y en una cuadrilla de amigos pues lo que haces es ir a explorar Europa, practicar inglés y darte una aventura antes de empezar en la universidad. Erasmus ya lo he visto abajo también, tendréis Erasmus desde los bachilleres, eso es, desde los bachilleres, y luego en la universidad también siempre estará a disposición hacer Erasmus, depende de la carrera, hay carreras en las que hay un ranking y va por notas, por lo tanto hay que esforzarse un poco si uno quiere una aventura de ese estilo, pero es una opción interesante. Y luego hay otras opciones como au pairs, que no sé si habéis escuchado eso alguna vez, también cuando eres un poco más mayorcito hay un programa europeo de au pairs, y consiste en que tú te prestas a estar un tiempo, un mes, 3 meses, un año, lo que fuera, en una familia de algún país de Europa, y donde ayudas a la familia a cuidar a los niños. Normalmente esto está cerrado en un contrato marco, hay una atribución de dinero a la semana que se os paga por esa contribución que hacéis en la familia. Los fines de semana, en teoría, tenéis libre, y lo que hacéis pues, es practicar en el idioma y colaborar con la familia, ¿vale? Y es un programa bastante extendido, no tanto quizá en España, para los chavales que de España salen afuera, pero yo con 18 años me fui, cuando terminé bachiller, me fui de au pair 3 meses a Cambridge, y para mí fue una experiencia maravillosa. Y luego hay otros programas como Workaway, que es algo parecido, pero no tiene por qué ser con niños. Normalmente un Workaway no se paga, no hay una atribución a la semana, lo que incluye es vosotros os comprometéis a trabajar 4 o 5 horas al día, de lunes a viernes, en un proyecto. Y entonces se apuntan los hosts, que son gente que ofrece, oye, yo tengo un hotel rural en Escocia y necesito a alguien que me ayude 4 horas al día pues, a atender la recepción. Y a cambio ellos te pagan el alojamiento y la manutención. ¿Vale? Y es otra forma también pues, de que tengáis una aventura y que practiquéis idiomas y que lo paséis bien. Y por último pasamos al capítulo de Chicas sin Tech. ¿Tengo tiempo? ¿Sí? ¿Sí? Venga. Vale. Vale, pues hacemos un capítulo especial a las chicas sin Tech porque hay una gran alarma social sobre lo que está pasando con los estudios de tecnología respecto a las chicas, ¿vale? Una brecha de género educativa, que es que la proporción de mujeres está cayendo cada curso, sobre todo en matemáticas, en informática y en tecnología, ¿vale? Y esto no es de siempre, es especialmente de unos años a esta parte, ¿vale? El mundo es cada vez más tecnológico, fijaros lo que os he contado, cómo va evolucionando todo al final tiene que ver con ciencia de datos y tiene que ver con datos, y lo que nos ocurre es que
las chicas cada vez tenemos menos presencia aquí. Solo el 17% del total de los profesionales que estamos en este sector somos mujeres. Y para que veáis un poco cómo ha evolucionado esto, pues entre 2000 y 2001 el 27% de alumnas en FP eran mujeres, ¿no?, en informática. Entre 2019 y 2020 solamente el 10%. Esto es en formación profesional. Si nos vamos a la universidad, en el 85, en informática el 30% de los estudiantes eran mujeres. En el 99, pues cuando yo terminé la carrera, en mi universidad el 50% éramos chicas. Ahora, en 2020, solo son el 12%. ¿Vale? Entonces esto está generando una preocupación importante porque no se entiende muy bien qué es lo que puede estar pasando, dónde las chicas estamos perdiendo el interés por este tipo de carreras, porque no es una carrera que sea exclusivamente de chicos, ni tiene un perfilado específico de chicos, ¿vale? A ver si me deja pasar. Ahí. Aquí. Me he ido muy rápido. Aquí. Vale, fijaros, el 52,45% de los estudiantes de universidades son mujeres, ¿vale? Somos la mayoría de las chicas las que formamos parte de la comunidad educativa en la universidad. Esa es la línea lila, somos nosotras, y ellos son la línea roja, que son los chicos, ¿vale? Sin embargo, cuando vamos a mirar qué es lo que estudiamos en la universidad las mujeres, nos vamos a salud y bienestar, a negocios de administración y derecho, a educación, artes y humanidades, ciencias sociales, periodismo, ¿vale? Y solo al final nos decantamos por las carreras tecnológicas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues parece que toda la comunidad de quienes estudian qué es lo que está pasando están de acuerdo con que esto obedece a una cosa que se llama el sesgo inconsciente, ¿vale? Las razones, de acuerdo con los estudios, explican que la brecha, especialmente en España, tiene que ver con efectos de los sesgos de género de origen social, como por ejemplo transferencia de expectativas colectivas, el papel de los estereotipos, el impacto de las preferencias personales, ¿vale? Esto del sesgo inconsciente, para que os fijéis, ¿no?, el 99%, esto lo dice la neurociencia, el 99,99% de las decisiones que nosotros tomamos cada día son inconscientes, no las pensamos, nos salen porque sí, ¿vale? Yo esta mañana cuando iba a venir aquí, iba a venir en un taxi y he salido a la calle y la taxista me estaba esperando en el cruce y me ha hecho una señal por allí o por allí. Yo no había estado nunca aquí, no sabía por dónde se venía y le he hecho así y he pensado, ¿y por qué le he hecho ya a esta tía así? Si yo no sé dónde está el colegio. Y ya después he pensado que ayer estuve mirando en un mapa y inconscientemente yo pensé que el colegio estaba hacia aquí. Bueno, pues ese tipo de decisiones las tomáis cada día y no las pensáis. El cerebro es muy inteligente y lo que hace es, con todos los inputs de toda la información que vosotros vais recibiendo, aunque no prestéis mucha atención, lo que busca es tomar decisiones con el mínimo esfuerzo. Es decir, que no tengáis que estar un rato pensando y reflexionando, sino que rápidamente podáis decidir, ¿vale? Y entonces eso se llama sesgo inconsciente. Todo eso que os ha entrado, esos estereotipos, esos mensajes, forman parte de esa lógica que el cerebro aplica a la hora de decidir. Esto está muy relacionado con lo que está pasando sobre los gustos y las preferencias por estas carreras, porque si las chicas no tenemos referentes, automáticamente nuestro cerebro se va alejando cada vez más. Si las chicas no nos vemos incluidas ahí, nuestro cerebro cada vez se va alejando más, ¿vale? Es clave poder identificar el sesgo de género. No siempre vamos a ser capaces de identificar el sesgo de género, pero fijaros, yo hace una semana estuve en Lisboa, llegué al aeropuerto y cuando salgo del aeropuerto vi unas señales de los baños y había una señal donde aparecía un símbolo de un cambiador de un bebé y un muñecote con una falda. Y yo pensé, bueno, ¿y esto por qué? Porque los bebés son de un chico y una chica, ¿no? Tienen un padre y una madre. Entonces, ahí hay un sesgo, en realidad, no es que sea algo trascendental, pero es importante. Y yo pienso, si viene un marciano a este planeta y aterriza aquí y ve ese panel, pensará, oye, en este planeta las mujeres se ocupan de los niños, pero no es verdad. Con que seamos capaces de identificar cuando estamos recibiendo un input que es un sesgo y que nos podría condicionar en nuestro razonamiento inconsciente, pues ya hemos avanzado un montón. ¿Vale? Pero esto es un poco el razonamiento en general que hay sobre si somos conscientes o no de todos esos sesgos que van formando parte de las decisiones que luego tomamos. Y yo no sé si os habéis dado cuenta, pero en los vídeos que os he puesto, una de las películas tenía un sesgo brutal. No sé si alguno os habéis dado cuenta. En la última película, el tío millonario, el científico, era un hombre que estaba en un centro de investigación maravilloso y era un máquina, y era un científico de la pera. Y ese hombre estaba creando una inteligencia artificial, que era una mujer, que era una chica, ¿no? Que era la máquina. Y luego el sorteo le toca a un chaval, que es el que llega a la película y prueba si la chica es de verdad o no.
ahí hay un sesgo, no pasa nada porque sean esos roles, pero la realidad es que si te lo miras desde fuera, dices un chico que crea a la mujer, casi como Adán cuando se quita la costilla y crea una mujer, y otro chico que la prueba a ver cómo es de inteligente, ¿no? Pues ese sería un sesgo, por ejemplo, y no pasa nada, la película es así. Si somos capaces de entender que eso es un sesgo y que no tiene por qué obedecer a la realidad, el científico podía haber sido una chica, la testeadora podía haber sido una chica y el robot podía haber sido un hombre, ¿vale? Y aquí hay unas lecturas recomendadas que son bueno, interesantes, pero yo lo puedo pasar si queréis, por si os apetece pasárselo a ellos. Una es un artículo breve sobre los sesgos inconscientes, que habla un poco sobre esto que os estoy contando, y otro es Hackeando el cerebro de tus compradores, que habla sobre la neurociencia y sobre cómo cuando en plataformas digitales y en redes sociales, cuando se quiere, sobre todo ahí, ¿no? Cuando se quiere influenciar sobre las decisiones de las personas, cómo estas decisiones en automático se ven influenciadas por mensajes concretos, y eso está súper estudiado por sociólogos, por científicos, ¿vale? Y termino ya, pues el mundo necesita más mujeres en la ciencia. Fijaros, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, las tiritas históricamente cuando se inventaron eran de color rosado como nosotros, hasta que no hubo científicos que eran negros, no hubo tiritas para negros, ¿vale? Es una tontada, pero es la realidad, tiene que haber un poco de todo. ¿Por qué necesitamos mujeres? Porque los hombres y las mujeres no somos iguales y ni pretendemos serlo, pero el planeta se divide en una proporción muy parecida. Hoy por hoy, el año pasado hubo un estudio en el que se marcaba un 50,5% creo de hombres en el planeta, 49,5% de mujeres, y hace 10 años era al revés. El mundo se va compensando y la contribución de hombres y mujeres tiene que ser igual para que tengamos pues, nuestra opinión ahí también. Hay otro ejemplo además de las tiritas, el ejemplo de la detección de los infartos de miocardio. Históricamente los infartos de miocardio llevaban una serie de patologías, una serie de mensajes asociados para identificar cuándo previsiblemente te iba a dar un infarto. Pues esos avisos son muy masculinos porque son síntomas que padecen solo los hombres. Hasta que las mujeres no entraron a formar parte de ese estudio y a aportar su visión, no se identificó que los síntomas en hombres y mujeres son diferentes, ¿vale? Y nada, chicas, que no tenemos que ser Marie Curie, no tenemos que ser superdiosas de la ciencia, solamente con que aportemos donde nos toque, pues ya estamos haciendo un montón. ¿Vale? Y aquí hay otros artículos que también os recomiendo, que es por qué las mujeres son necesarias en la ciencia, que está relacionado con lo que os he contado, y por qué todavía hay tan pocas y todo lo que tenemos pendiente. Y hasta aquí, muchas gracias. Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el Wi-Fi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan.